la señorita Marple y la casa donde cada habitación guardaba una mentira. La carta llegó un martes por la mañana, cuando la niebla otoñal aún se aferraba a los setos de St. Mary Mead, como secretos que se resistían a ser revelados. La señorita Jane Marple examinó el sobrecrema con su caligrafía desconocida, notando cómo la tinta parecía titubear en ciertas letras, como si la escritora se hubiera detenido a considerar cada palabra con inusual cuidado. En su interior, una elegante caligrafía la invitaba a pasar un fin de semana en Thornfield House, firmada por una tal Vivienne Blackwood, un nombre que apenas recordaba en los rincones de su memoria. La invitación hablaba de renovar viejas amistades y compartir una agradable compañía, pero algo en sus frases, cuidadosamente elegidas, sugería propósitos no expresados. La señorita Marple dejó su té de la mañana y cogió su labor de punto, dejando que sus dedos trabajaran automáticamente mientras su mente analizaba este inesperado acontecimiento. Vivienne Blackwood había sido prima lejana de su difunta amiga Eleanor Hartwell, a quien había visto quizás 2 veces en reuniones familiares décadas atrás. Una mujer de impresionante belleza y aguda inteligencia que se había casado con un hombre rico y se había perdido en la alta sociedad londinense. ¿Por qué una persona así recordaría de repente a una solterona anciana de un pueblo tranquilo después de 30 años de silencio? Cuanto más consideraba la señorita Marple la invitación, más detalles peculiares surgían. La reunión de fin de semana estaba prevista para principios de noviembre, una época poco propicia para fiestas en casas de campo. La lista de invitados permaneció misteriosamente oculta, aunque la carta insinuaba otros rostros conocidos de años pasados. Lo más intrigante de todo era que la propia casa Thornfield se rumoreaba sobre una reputación que nunca había alcanzado la respetabilidad. Construida en la década de 1870 por la fortuna industrial, la extensa mansión victoriana había pasado por varios propietarios, cada uno aparentemente abandonado tras una ocupación breve y problemática. Los chismes locales afirmaban que la casa era fuente de desgracias, aunque la señorita Marple siempre había sospechado que las casas en sí mismas eran inocentes, mientras que sus habitantes creaban sus propios desastres mediante la pasión, la codicia y el engaño. Dobló la carta pensativamente, observando cómo su mente práctica ya había empezado a catalogar preguntas que exigían respuesta. ¿Qué había impulsado a Vivienne Blackwood a emerger tras décadas de silencio? ¿Por qué elegir este momento y lugar en particular para semejante encuentro? Y sobre todo, ¿qué se escondía tras la sutil urgencia que percibía bajo las formalidades de la invitación? El teléfono sonó esa tarde, confirmando su aceptación antes de que hubiera decidido asistir. La voz de Vivienne tenía el mismo tono refinado que recordaba la señorita Marple, aunque la edad había añadido capas de complejidad que sugerían experiencias mundanas y agotadoras. La conversación reveló poco más allá de los preparativos del viaje y las garantías de un alojamiento confortable, pero la señorita Marple estaba cada vez más convencida de que este fin de semana distaba mucho de ser la pacífica reunión descrita. Había algo en la cautelosa evasión de detalles de Vivienne, en su forma de desviar preguntas sobre otros invitados, que indicaba que los planes requerían una planificación precisa y participantes concretos. Mientras se preparaba para el viaje a Thornfield House, la señorita Marple reflexionó sobre la frecuencia con la que los acontecimientos más significativos de la vida se anunciaban mediante invitaciones aparentemente inocentes. En su experiencia, cuando las personas se esforzaban por superar años de silencio para reunir a individuos concretos en lugares aislados, las motivaciones rara vez coincidían con los propósitos declarados. El tren a Little Thornfield la llevó a través de una campiña cada vez más remota, pasando por pueblos que parecían apiñarse como buscando consuelo ante la llegada del invierno. Los pasajeros fueron disminuyendo en cada estación, hasta que se encontró prácticamente sola en el compartimento, observando a través de las ventanas empapadas de lluvia, cómo el paisaje revelaba gradualmente sus secretos. Thornfield House se alzaba contra el cielo que se oscurecía como un monumento al exceso victoriano. Sus múltiples torres y su elaborada mampostería hablaban de una riqueza decidida a impresionar e intimidar por igual. Sin embargo, a medida que el coche de alquiler completaba el largo trayecto, la señorita Marple notó indicios de una reciente renovación que sugerían que alguien había invertido un esfuerzo considerable en restaurar la propiedad a su antiguo esplendor. La entrada principal se alzaba ante ellos, con enormes puertas de roble bajo arcos de piedra tallada
que parecían observar con paciencia ancestral a los huéspedes que llegaban. Las luces eléctricas brillaban cálidamente en los altos ventanales, creando una sensación de bienvenida que, de alguna manera, no lograba disipar la sensación de acercarse a algo tan significativo como peligroso. De pie recortada en la puerta, la silueta de Vivienne Blackwood apenas había cambiado con respecto a la imponente mujer que recordaba la señorita Marple. Su cabello oscuro lucía elegantes mechones plateados, su postura se mantuvo imponente, y su sonrisa conservaba su capacidad de sugerir secretos guardados, no compartidos. Sin embargo, mientras la señorita Marple subía los escalones de la entrada, notó cómo la mirada de Vivienne se movía constantemente más allá de su invitada, escudriñando la oscuridad circundante como si esperara la salvación o la catástrofe que surgiera de la noche de noviembre. Fuera lo que fuese que hubiera provocado esta reunión cuidadosamente orquestada, la propia anfitriona parecía estar lejos de estar segura de su resultado final. El gran salón que se extendía más allá de aquellas imponentes puertas pronto revelaría si las crecientes sospechas de la señorita Marple sobre esta invitación resultaron justificadas o si Thornfield House realmente no pretendía nada más siniestro que el deseo de una mujer mayor de conectarse con rostros de su pasado distante. El gran salón de Thornfield House se extendía hacia arriba, entre sombras que parecían consumir la luz de las lámparas de araña de cristal, creando una atmósfera donde los susurros podrían resonar eternamente. La señorita Marple siguió a Vivienne por suelos de mármol pulido que reflejaban sus movimientos como agua oscura, observando cómo cada paso creaba sonidos que sugerían que la casa misma escuchaba. Los retratos cubrían las paredes paneladas en una disposición que desafiaba la lógica cronológica, con patriarcas victorianos junto a damas eduardianas y caballeros georgianos, como si alguien hubiera alterado deliberadamente la historia familiar para ocultar el linaje en lugar de celebrarlo. La señorita Marple observó cómo varios marcos parecían más nuevos que su contenido, sugiriendo adquisiciones recientes en lugar de tesoros heredados. Su habitación asignada ocupaba el ala este, a la que se accedía por pasillos que serpenteaban en direcciones que parecían contradecir la arquitectura exterior de la casa. Vivienne la guió pasando por puertas que permanecían firmemente cerradas, aunque unos sonidos apagados indicaban que otros huéspedes ya habían llegado y se habían instalado en sus habitaciones. El dormitorio en sí exhibía una curiosa mezcla de épocas y estilos que creaba una inquietante sensación de transitoriedad. Muebles georgianos se combinaban con decoraciones victorianas, mientras que las comodidades modernas se habían añadido sin prestar atención a la armonía estética. Lo más curioso de todo era que las fotografías familiares, esparcidas por las superficies, mostraban rostros que no se parecían entre sí, como si la habitación hubiera estado decorada con recuerdos de desconocidos. A través de altos ventanales, el terreno se extendía en la oscuridad, salpicado de luces ocasionales que no revelaban nada sobre su propósito ni ubicación. La señorita Marple notó que las cerraduras de las ventanas parecían inusualmente robustas para una casa de campo, lo que sugería unas preocupaciones de seguridad excesivas para un lugar tan aislado. La cena le permitió ver por primera vez a los demás comensales, reunidos en un comedor donde la luz de las velas creaba sombras danzantes que hacían que los rostros parecieran cambiar con cada destello. El profesor Edmund Carstairs se presentó como historiador de la arquitectura victoriana, aunque sus conocimientos parecían curiosamente limitados a Thornfield House. Su nervioso hábito de ajustarse las gafas se producía cada vez que la conversación giraba en torno a los antiguos propietarios del edificio. La señora Dorothy Fairfax afirmó tener vínculos con la familia Thornfield original, pero sus relatos contenían inconsistencias que sugerían que la fuente era la investigación y no la herencia. Habló con vehemencia sobre la restauración del honor familiar, evitando dar detalles específicos sobre lo que había dañado esa reputación inicialmente. El capitán Harold Weston se presentó como un militar retirado interesado en el coleccionismo de antigüedades, aunque su experiencia parecía limitarse a objetos que podrían haber pertenecido a esta casa en particular. Su porte autoritario ocultaba lo que la señorita Marple reconoció como la atenta observación de alguien que recopila información en lugar de compartir amistad. La doctora Margaret Ashford habló de su trabajo en investigación genealógica con un entusiasmo que parecía genuino, hasta que la señorita Marple notó cómo sus preguntas indagaban en las conexiones familiares de cada invitado con minuciosidad profesional. Su formación médica se hizo evidente a través de referencias casuales que sugerían experiencia reciente en asuntos forenses. El joven Timothy Blackwood se presentó como sobrino de Vivienne,
Aunque su parecido con la anfitriona parecía mínimo, y su conocimiento de la historia familiar resultó sorprendentemente superficial, su energía incansable y sus frecuentes miradas hacia las ventanas sugerían que alguien esperaba una fuga o una persecución. A lo largo de la comida, la conversación fluyó en torno a temas que parecían cuidadosamente escogidos para evitar revelaciones personales, mientras se recababa información sobre los antecedentes y las motivaciones de cada participante. La señorita Marple se encontró catalogando estos sutiles interrogatorios, reconociendo las técnicas de personas acostumbradas a extraer secretos sin revelar nada sobre sus propios propósitos. El propio comedor contribuía a la atmósfera inquietante de la velada con una decoración inexplicable. Trofeos de caza de expediciones africanas colgaban junto a pinturas marítimas, mientras que la vajilla exhibía escudos familiares pertenecientes a linajes completamente distintos. Incluso el vino servido llevaba etiquetas de viñedos que habían cesado su producción décadas atrás. A medida que avanzaba la velada, la señorita Marple se convencía cada vez más de que ninguno de los demás invitados había llegado a Thornfield House por las razones que alegaban. Cada uno demostraba conocimientos e intereses que iban mucho más allá de la simple curiosidad, mientras que sus interacciones sugerían relaciones anteriores a esta reunión de fin de semana. Lo más revelador de todo es que Vivienne Blackwood orquestó la conversación durante la cena con la habilidad de quien sigue un guión cuidadosamente planeado, guiando los temas hacia revelaciones específicas y evitando discusiones que pudieran revelar verdades incómodas. Su papel de anfitriona proporcionó la cobertura perfecta para lo que la señorita Marple reconoció como una recopilación sistemática de información. La comida concluyó con brandy servido en una biblioteca cuyas estanterías albergaban volúmenes que parecían haber sido seleccionados por su apariencia más que por su contenido. Las encuadernaciones de cuero ocultaban publicaciones modernas, mientras que los títulos clásicos contenían páginas sin rastro de haber sido leídas. Incluso la literatura reflejaba la deshonestidad fundamental de la casa. Cuando los invitados finalmente se retiraban a sus habitaciones, la señorita Marple seguía convencida de que dormir traería poco descanso a Thornfield House. Demasiados secretos se ocultaban contra las paredes, demasiadas mentiras se habían dicho en habitaciones que parecían diseñadas para albergar engaños, y en algún lugar de la oscuridad, más allá de sus ventanas, la verdad esperaba el momento oportuno para emerger de las sombras que la habían ocultado durante tanto tiempo. El amanecer llegó a Thornfield House con reticencia, como si incluso el sol dudara en iluminar las verdades que la luz del día pudiera revelar. La señorita Marple se despertó con sonidos que parecían impropio de una mañana campestre. Pasos que se movían con un propósito apremiante en lugar de una preparación pausada. Voces que hablaban en voz baja y que denotaban ansiedad a pesar de su cuidadosa modulación. El desayuno se sirvió en un comedor matutino, donde los altos ventanales ofrecían vistas a unos jardines que, a la luz del día, lucían completamente diferentes a la noche anterior. Lo que la oscuridad había sugerido como jardines ornamentales, se reveló como tierra recientemente removida, marcada por patrones geométricos que denotaban una excavación sistemática más que un diseño hortícola. El profesor Carstairs apareció a la mesa del desayuno, con un nerviosismo que se había intensificado durante la noche. Su compostura académica fue reemplazada por movimientos inquietos y frecuentes miradas hacia las ventanas. Cuando la señora Fairfax le preguntó sobre su investigación sobre la historia arquitectónica de la casa, su respuesta contenía detalles que parecían memorizados en lugar de haber sido descubiertos mediante una investigación académica. El doctor Ashford entabló una conversación con Timothy Blackwood sobre genealogía familiar, lo que rápidamente expuso importantes lagunas en su conocimiento del linaje Blackwood. Los intentos del joven por desviar sus preguntas con humor solo acentuaron su desconocimiento de los antepasados que afirmaba representar. El capitán Weston estudiaba un periódico con una intensidad que parecía excesiva, hasta que la señorita Marple notó que llevaba 20 minutos leyendo la misma página sin pasarla. Su porte militar seguía siendo impecable, pero algo en su postura sugería que esperaba órdenes en lugar de disfrutar de un tranquilo fin de semana en el campo. La primera grieta en las fachadas cuidadosamente construidas apareció cuando la señora Fairfax mencionó un retrato familiar que supuestamente colgaba en el salón, describiendo detalles que contradecían lo que la señorita Marple había observado a su llegada. Al ser interrogada con delicadeza sobre la discrepancia, las afirmaciones seguras de la anciana se convirtieron en un confuso retroceso.
Vivien intentó suavizar el incómodo momento sugiriendo un recorrido por los detalles más destacados de la casa, pero su intervención solo atrajo la atención hacia lo atenta que había estado escuchando cada conversación. Su papel de atenta anfitriona empezó a asemejarse al de un director de orquesta que se aseguraba de que cada músico interpretara su parte. El recorrido matutino reveló habitaciones que parecían haber sido preparadas a toda prisa para su inspección, con manchas de polvo que indicaban que los muebles habían sido reorganizados recientemente y los objetos personales cuidadosamente colocados para crear impresiones específicas. La señorita Marple observó cómo algunas puertas permanecían cerradas, mientras que otras permanecían visiblemente abiertas, como si la ruta hubiera sido predeterminada para revelar espacios específicos y ocultar otros. En el invernadero, el profesor Carstairs cometió un error crítico al comentar con conocimiento de causa sobre plantas que eran claramente artificiales, elogiando las habilidades de jardinería necesarias para mantener ejemplares tropicales en el clima inglés. Cuando la señorita Marple tocó suavemente una de las elaboradas orquídeas para admirar su textura, los pétalos de seda delataron inmediatamente su origen artificial. El rostro del profesor sufrió una transformación que reveló su imagen académica, tan cuidadosamente construida como las flores falsas. Su intento de recuperación mediante una risa nerviosa solo enfatizó cómo su supuesta experiencia se extendía a temas que en realidad nunca había estudiado. El capitán Weston agravó las dificultades del profesor al ofrecer información militar sobre la posición defensiva de la casa, lo cual contradecía su afirmación anterior de haber visitado Thornfield por primera vez. Su conocimiento detallado de las ventajas estratégicas del terreno sugería un reconocimiento más que una observación superficial. La doctora Ashford observó estas revelaciones con un interés profesional que parecía ir más allá de la curiosidad genealógica, tomando notas mentales con el enfoque sistemático de quien construye un caso en lugar de investigar conexiones familiares. Su formación médica se hizo evidente en su análisis de las respuestas al estrés y los comportamientos nerviosos. La juventud de Timothy Blackwood no le brindó protección cuando la señora Fairfax cuestionó su versión de que heredó documentos familiares de una abuela, cuya fecha de fallecimiento no recordaba con exactitud. Sus afirmaciones se desmoronaron ante un interrogatorio que reveló que desconocía por completo la historia familiar que afirmaba representar. La red de engaños comenzó a desenredarse con mayor fuerza, pues cada mentira descubierta incitaba a cuestionamientos más agresivos sobre las afirmaciones restantes. La señorita Marple observó cómo Vivien luchaba por mantener el control sobre conversaciones que revelaban más verdad de la que su cuidadosa planificación había previsto. El recorrido concluyó en un salón donde la luz de la tarde, al filtrarse por los altos ventanales, iluminaba motas de polvo que danzaban como mentiras visibles, cada partícula atrapada en un brillo que revelaba lo que la sombra había ocultado previamente. En ese instante de claridad cristalina, la señorita Marple se dio cuenta de que ninguno de los demás huéspedes había llegado a Thornfield House, por casualidad, ni por una invitación inocente. Cada persona albergaba secretos que trascendían con creces el engaño social, y lo que los había unido implicaba riesgos lo suficientemente importantes como para justificar identidades falsas elaboradas e historias cuidadosamente ensayadas. La pregunta que quedaba era si eran conspiradores en un engaño compartido o participantes involuntarios en un plan mayor de otra persona. A medida que se desmoronaban las primeras mentiras, la señorita Marple presentía que revelaciones mucho más peligrosas esperaban emerger de las sombras que aún protegían la verdad sobre Thornfield House y su cuidadosamente reunida colección de engañadores. El sueño se volvió esquivo en una casa donde cada madera que se asentaba y cada viento cambiante parecían tener un significado inexplicable. La señorita Marple yacía escuchando sonidos que denotaban una ocupación inquieta más que un sueño tranquilo, puertas que se cerraban suavemente en pasillos lejanos, pasos que se movían con deliberado sigilo y el crujido ocasional de las tablas del suelo, que soportaban peso donde nadie debería pisar. La ubicación de su habitación en el ala este le proporcionaba ventajas acústicas que inicialmente no había percibido, permitiéndole monitorear los movimientos en gran parte de los niveles superiores de la casa. La cuidadosa sincronización de estas actividades nocturnas sugería coordinación entre los participantes, quienes habían acordado señales y horarios, a pesar de afirmar que no se conocían entre sí. Alrededor de la medianoche, unas voces apagadas en el pasillo, frente a su puerta,
indicaban una conversación entre personas que creían que los demás huéspedes dormían. La señorita Marple reconoció el tono mesurado del doctor Ashford y el tono militar, cortante, del capitán Weston, aunque sus palabras permanecieron frustrantemente indistintas a través de los gruesos paneles de roble. La discusión duró varios minutos antes de que se oyeran pasos en direcciones opuestas. Uno se dirigía a la escalera principal mientras el otro se adentraba en el ala este. La señorita Marple esperó a que volviera el silencio antes de dirigirse a su puerta. Encontró el pasillo vacío, pero detectó el persistente olor a humo de cigarrillo que sugería que alguien había estado tan nervioso que necesitó tabaco para animarse. Su decisión de explorar la casa durante estas horas de silencio se debía a la curiosidad por las zonas que habían permanecido cerradas durante el recorrido oficial. Años de experiencia le habían enseñado que los espacios prohibidos a menudo albergaban las verdades más significativas, sobre todo cuando su ocultación parecía arbitraria en lugar de necesaria. El pasillo principal ofrecía múltiples direcciones de investigación, cada una con perspectivas diferentes sobre los secretos cuidadosamente guardados de Thornfield House. La señorita Marple eligió el camino hacia lo que parecía ser la sección más antigua del edificio, donde la arquitectura victoriana original se mantuvo prácticamente intacta tras las renovaciones posteriores. Sus suaves pantuflas apenas hacían ruido sobre el suelo alfombrado, mientras pasaba junto a los retratos, cuyos ojos parecían seguir su paso entre las sombras creadas por la luz de la luna, que se filtraba por los altos ventanales. Las pinturas en sí mismas parecían auténticas, a diferencia de las historias familiares inventadas que se exhibían en las habitaciones de huéspedes, lo que sugería que elementos auténticos del pasado de la casa sobrevivían junto a falsificaciones deliberadas. Una estrecha escalera conducía a lo que, en la configuración original del edificio, obviamente habían sido las dependencias del servicio, aunque la zona mostraba indicios de una reciente reconversión a usos aún desconocidos. La iluminación eléctrica se había instalado sin prestar la menor atención a la estética, creando una iluminación intensa que priorizaba la funcionalidad sobre la comodidad. La primera habitación que la señorita Marple investigó contenía archivadores y documentos que parecían completamente fuera de lugar en una residencia privada. Las etiquetas de las carpetas mostraban fechas que abarcaban varias décadas, mientras que la correspondencia esparcida por las superficies de trabajo sugería complicaciones legales y financieras en curso, más que una investigación histórica. Aún más inquietante fue su descubrimiento de fotografías detalladas que mostraban varias estancias de la casa, cada imagen con anotaciones de medidas y notas que sugerían una documentación sistemática con fines más allá de la apreciación arquitectónica. El registro fotográfico incluía zonas que no le habían sido mostradas durante la visita oficial, lo que implicaba una preparación exhaustiva para actividades que requerían un conocimiento preciso de la distribución del edificio. En una oficina adyacente, mapas de la zona cubrían toda una pared, marcados con símbolos y anotaciones que indicaban la vigilancia de las propiedades vecinas y un conocimiento detallado de las rutas de transporte local. Alfileres rojos marcaban ubicaciones específicas, mientras que líneas azules trazaban rutas que parecían diseñadas para un desplazamiento discreto entre puntos estratégicos. El descubrimiento más significativo aguardaba en lo que parecía ser un centro de comunicaciones equipado con equipos de radio lo suficientemente sofisticados para uso profesional, no amateur. Los libros de registro registraban horarios de transmisión coordinados con contactos en Londres, mientras que las hojas de códigos sugerían que la información transmitida involucraba a sujetos que requerían protocolos de seguridad. La señorita Marple se dio cuenta de que estaba examinando pruebas de una operación que se extendía mucho más allá de una fiesta de fin de semana, involucrando a participantes cuyos verdaderos propósitos justificaban un elaborado engaño y una costosa coordinación. La pregunta era si todos los demás invitados eran conspiradores voluntarios, o si algunos habían sido engañados sobre su participación en el plan que Thornfield House ocultaba. Su investigación fue interrumpida por pasos en la escalera principal, que se movían con el paso seguro de alguien familiarizado con la ruta a pesar de la oscuridad. La señorita Marple se colocó donde pudiera observar sin ser detectada, observando cómo una figura con una linterna tapada se dirigía con determinación hacia lo que parecía ser el ala más antigua del edificio. El destino de la persona resultó ser una puerta que había visto antes, pero que encontró cerrada con llave durante su exploración. Esta vez, sin embargo, el misterioso visitante poseía la llave apropiada,
y desapareció en espacios que permanecían ocultos a la investigación casual. La señorita Marple esperó varios minutos antes de acercarse a la entrada ahora desbloqueada, encontrándose en el umbral de descubrimientos que transformarían su comprensión de por qué 6 extraños se habían reunido en Thornfield House bajo falsos pretextos, y qué peligrosa verdad su presencia estaba destinada a descubrir o enterrar para siempre. La luz de la linterna que parpadeaba en la distancia prometía revelaciones que harían que los engaños sociales de la noche parecieran triviales en comparación, mientras que en algún lugar en la oscuridad que había más adelante, el secreto máximo de la casa se preparaba para emerger de las sombras que lo habían protegido durante décadas de cuidadoso ocultamiento. El ala cerrada reveló estancias que contradecían todo lo que Thornfield House ofrecía al mundo exterior. La señorita Marple siguió la luz distante de la linterna a través de pasillos, donde el papel pintado se desprendía en tiras que sugerían décadas de abandono deliberado. Sin embargo, el suelo bajo sus pies parecía sólido y recién mantenido. La figura que iba delante se movía con familiaridad por curvas que habrían confundido a un visitante primerizo, deteniéndose ocasionalmente para escuchar si alguien la perseguía, pero sin mirar atrás con la ansiedad de quien se dedica a una exploración prohibida. Esta persona pertenecía allí de maneras que iban más allá de los privilegios de los huéspedes de fin de semana. Una pesada puerta al final del pasillo estaba entreabierta, dejando que la luz dorada se derramara sobre la alfombra desgastada que mostraba la huella del paso frecuente. La señorita Marple se acercó con cautela, que se vio justificada cuando unas voces desde el interior revelaron una conversación que desbarató sus suposiciones sobre los participantes de la velada. Vivienne Blackwood habló con una autoridad que la transformó de una anfitriona amable en alguien acostumbrada a dar órdenes con consecuencias graves. Su tono refinado ahora tenía un tono de acero al dirigirse al portador de la linterna, quien se había revelado como Timothy Blackwood, aunque su deferencia juvenil había sido reemplazada por competencia profesional. La habitación en sí parecía más un centro de mando que cualquier espacio doméstico, con equipos de comunicaciones, mapas detallados y archivos de documentos organizados para la eficiencia operativa, más que para la comodidad. La luz eléctrica iluminaba las superficies de trabajo cubiertas de fotografías, documentos legales y lo que parecían ser informes de vigilancia de varios años. El profesor Carstairs se sentó a una mesa examinando documentos con la atención de alguien con credenciales académicas genuinas, a pesar de sus anteriores decepciones nerviosas sobre su experiencia en arquitectura. Su verdadero propósito era la autenticación, más que la investigación, evaluando documentos cuya importancia trascendía con creces la curiosidad histórica. El doctor Ashford trabajó con precisión médica sobre materiales que incluían lo que la señorita Marple reconoció como evidencia forense. Sus intereses genealógicos se revelaron como una tapadera para su experiencia en la identificación de restos humanos a través del análisis científico en lugar de la investigación familiar. El capitán Weston monitoreó las comunicaciones por radio con una eficiencia militar que confirmó su historial militar y expuso su rol actual como coordinador de una operación que requería precisión en la sincronización y apoyo externo. Sus afirmaciones sobre la colección de antigüedades se desvanecieron ante la evidencia de que se estaba recopilando información de inteligencia. La señora Fairfax resultó ser la transformación más sorprendente. Su confusión de anciana fue reemplazada por una gran agudeza mental mientras cruzaba registros financieros con recortes de periódicos que documentaban un escándalo que involucraba personas desaparecidas y riqueza inexplicable de décadas pasadas. La señorita Marple se dio cuenta de que estaba presenciando la culminación de una investigación que había requerido meses de preparación y coordinación entre profesionales, cuyas falsas identidades ocultaban una auténtica experiencia en campos relevantes para resolver un crimen histórico complejo. La conversación reveló que la propia casa Thornfield fue escenario de asesinatos que se habían ocultado mediante una cuidadosa manipulación de pruebas y testimonios, lo que permitió al autor evadir la justicia y al mismo tiempo mantener la respetabilidad social. La reunión actual representaba un intento de descubrir pruebas que habían permanecido ocultas en la estructura del edificio durante más de 30 años. Sin embargo, su cuidadosa planificación no previó que su investigación sería descubierta por la misma persona a la que pretendían desenmascarar. El asesino original se enteró de su operación y llegó a Thornfield House antes de lo previsto, con la intención de eliminar la amenaza mediante métodos que parecerían accidentales a los ojos de terceros. Las instrucciones urgentes de Vivienne
consistían en asegurar las pruebas antes de que su objetivo pudiera destruirlas, a la vez que establecían coartadas que protegerían a los miembros del equipo de sospechas cuando comenzaran a ocurrir los accidentes planeados. Su rol como anfitriona proporcionaba la cobertura perfecta para controlar los movimientos de los huéspedes y monitorear posibles amenazas. La competencia profesional del equipo era evidente en su enfoque sistemático para reunir pruebas y mantener la seguridad operativa, pero la señorita Marple detectó una tensión subyacente que sugería conciencia del peligro inmediato por parte de alguien que había evadido con éxito la justicia durante décadas. La juventud de Timothy ocultaba un entrenamiento en operaciones encubiertas que lo hacía invaluable para tareas que requerían agilidad física y habilidades técnicas, mientras que su conexión familiar le daba una razón legítima para acceder a áreas restringidas de la casa. Su comportamiento nervioso anterior reflejaba estrés operativo más que una inexperiencia engañosa. Mientras la señorita Marple asimilaba estas revelaciones, unos pasos en el pasillo principal indicaban que alguien se acercaba a su reunión secreta con una confianza que sugería un profundo conocimiento de la distribución de la casa y la ubicación actual del equipo. El asesino original había llegado para eliminar a los testigos, cuya investigación amenazaba décadas de encubrimiento exitoso. La respuesta inmediata del equipo reveló entrenamiento en protocolos defensivos, y cada miembro asumió posiciones que indicaban preparación para la confrontación, a pesar de preferir recopilar pruebas de forma sigilosa en lugar de enfrentarse directamente. Sus credenciales académicas y profesionales demostraban una auténtica experiencia, ocultando capacidades operativas. El profesor Carstairs consiguió con eficiencia documentos que confirmaban su importancia histórica, mientras que el Dr. Ashford reunió materiales forenses cuyo análisis proporcionaría pruebas científicas de crímenes que habían sido descartados como accidentes o muertes naturales. El capitán Weston coordinó las comunicaciones con el apoyo externo, mientras preparaba las medidas defensivas adecuadas para proteger a los civiles que se habían convertido en testigos involuntarios de un enfrentamiento entre buscadores de justicia y un asesino que había permanecido oculto durante 30 años. Los pasos que se acercaban traían una amenaza que transformó Thornfield House de un refugio misterioso a una trampa peligrosa, donde los buscadores de la verdad se encontraban en la mira de alguien cuya desesperación por mantener la libertad justificaba la eliminación de cualquiera que amenazara su nueva identidad, cuidadosamente construida, y su respetable posición social. El amanecer no alivió la tensión que se había instalado en Thornfield House, como una niebla que se negaba a disiparse a pesar del amanecer. La señorita Marple observó a sus compañeros de desayuno, comprendiendo así sus verdaderos propósitos, y notó cómo cada uno mantenía su escondite asignado mientras se comunicaba mediante sutiles señales que coordinaban su búsqueda sistemática de pruebas. El equipo de investigación había acordado mantener su fachada de huéspedes ocasionales de fin de semana, mientras aceleraba la inspección de habitaciones que pudieran contener pruebas de crímenes históricos. La inesperada conciencia de la señorita Marple sobre su misión creó complicaciones que manejaron mediante una cuidadosa inclusión, en lugar de una peligrosa exclusión. Vivienne sugirió una exploración más exhaustiva de las características históricas de la casa, comenzando por las habitaciones mencionadas en la documentación de la época victoriana, pero que misteriosamente habían desaparecido de los planos actuales. Su entusiasmo ocultaba la urgencia impulsada por la conciencia de que su desconocido adversario podría atacar en cualquier momento. La sala de estar arrojó el primer descubrimiento significativo, cuando el profesor Carstairs examinó lo que parecían ser paneles decorativos, y encontró secciones que se movían al aplicar presión en combinaciones específicas. Tras paredes falsas, compartimentos ocultos contenían documentos que los anteriores propietarios habían asumido que estaban ocultos permanentemente. Los documentos legales revelaron transacciones inmobiliarias que nunca se registraron debidamente, lo que sugería un fraude sistemático en el historial de propiedad de la casa. Aún más inquietantes fueron las cartas personales que describían muertes sospechosas entre residentes anteriores, muertes que se habían atribuido a accidentes, a pesar de las circunstancias que justificaban una investigación criminal. La doctora Ashford encontró evidencia en el invernadero que, gracias a su formación médica, pudo interpretar como prueba de intentos de envenenamiento camuflados en una enfermedad natural. Rastros de sustancias que no deberían haber estado presentes en un entorno doméstico
indicaban que alguien había utilizado el invernadero para cultivar algo más que plantas ornamentales. El secreto de la biblioteca salió a la luz cuando la señora Fairfax descubrió que ciertos lomos de los libros ocultaban huecos que contenían joyas y pequeños objetos de valor que representaban pertenencias personales de personas que habían desaparecido de la casa en circunstancias misteriosas. La colección sugería un robo sistemático que acompañaba a las muertes inexplicadas. La experiencia técnica de Timothy resultó invaluable en el estudio, donde su examen de las instalaciones eléctricas reveló modificaciones que podrían haber causado accidentes fatales sin dejar rastro de sabotaje deliberado. Los patrones de cableado demostraron un conocimiento de los principios de ingeniería aplicados con fines asesinos, más que prácticos. La experiencia militar del capitán Weston ayudó a descifrar las marcas en las bodegas que indicaban la eliminación sistemática de pruebas en lugares que impedirían su descubrimiento durante una exploración casual. Las áreas del sótano contenían modificaciones arquitectónicas que cumplían funciones mucho más allá del almacenamiento de vino o los servicios domésticos. Cada revelación conducía a la confirmación de que Thornfield House había sido escenario de múltiples asesinatos a lo largo de varias décadas, cometidos por alguien con la inteligencia para planificar planes elaborados y la paciencia para espaciar los crímenes lo suficiente para evitar que las autoridades que investigaban incidentes individuales los detectaran. La ornamentada chimenea del comedor ocultaba la evidencia más contundente cuando un examen minucioso reveló restos humanos que habían sido eliminados mediante métodos que requerían tanto conocimientos anatómicos como acceso a sistemas de combustión a alta temperatura. El descubrimiento transformó la elegante sala en una escena del crimen que había permanecido oculta a simple vista. La propia contribución de la señorita Marple fue el reconocimiento de patrones que conectaban muertes aparentemente no relacionadas a lo largo de diferentes periodos de tiempo. Su conocimiento de la naturaleza humana le permitió identificar elementos comunes que revelaban a un único asesino, que operaba a través de métodos cuidadosamente variados durante un periodo prolongado. La investigación reveló que cada víctima poseía información o recursos que amenazaban a alguien cuya identidad permanecía oculta, pero cuyos métodos mostraban una huella psicológica consistente. Los crímenes demostraron inteligencia, paciencia y total falta de conciencia respecto a la vida humana, cuando se amenazaban intereses personales. El análisis forense del Dr. Ashford confirmó que las muertes se debieron a diferentes métodos diseñados para parecer accidentales o naturales, desde envenenamientos que simulaban una insuficiencia cardíaca hasta accidentes mecánicos que ocultaban un sabotaje deliberado. Los conocimientos médicos del asesino superaban los de un estudio superficial, lo que sugiere formación profesional o un amplio autoaprendizaje. Las pruebas reunidas a lo largo de la mañana pintaron un panorama de asesinato sistemático motivado por la codicia y la autoconservación, cometido por alguien capaz de mantener la respetabilidad social, mientras eliminaba amenazas mediante métodos que habían evadido con éxito la detección durante más de 30 años. Sin embargo, su investigación había sido observada por alguien que comprendía sus implicaciones y poseía tanto la motivación como la capacidad de eliminar la amenaza a través de la acción directa en lugar de los métodos sutiles que anteriormente habían protegido su identidad del descubrimiento. La creciente conciencia del equipo de que estaban siendo observados por su objetivo creó una tensión que hizo que cada habitación pareciera potencialmente peligrosa, como si la casa misma se hubiera vuelto cómplice de ocultar a un asesino que había utilizado con éxito su arquitectura con fines asesinos durante varias décadas. A medida que se acercaba la tarde, la recolección sistemática de evidencia había producido pruebas suficientes para un procesamiento penal, pero su ubicación aislada y la crueldad demostrada por el asesino significaban que la supervivencia requería más que descubrir la verdad sobre crímenes pasados, cometidos dentro de las habitaciones engañosamente elegantes de Thornfield House. La tarde trajo consigo revelaciones que transformaron la comprensión de cómo 6 desconocidos habían sido atraídos a Thornfield House por conexiones que iban mucho más allá de la coincidencia o una invitación casual. La señorita Marple observó al equipo de investigación mientras reconstruían relaciones que revelaban décadas de cuidadosa planificación por parte de alguien que entendía la psicología humana lo suficiente como para manipular múltiples vidas. El profesor Carstairs reveló que su carrera académica se había cimentado en la investigación de un escándalo de la época victoriana que involucraba a la familia Thornfield original, cuya misteriosa desaparición
había generado complicaciones legales que persisten hasta el siglo XX. Su auténtico conocimiento histórico le había permitido documentar que las muertes de la familia no fueron ni accidentales ni naturales. La investigación del profesor había llamado la atención de alguien con un conocimiento detallado de los crímenes y recursos suficientes para supervisar investigaciones académicas que pudieran revelar verdades incómodas. Su invitación a Thornfield House representaba un intento de eliminar una amenaza mediante métodos que parecían provenir de sus propias obsesiones académicas. La doctora Ashford reveló su conexión a través de su trabajo de consulta forense, que la puso en contacto con investigaciones de casos sin resolver sobre muertes inexplicables en casas de campo a principios del siglo XX. Su experiencia médica había identificado patrones que sugerían asesinatos en serie, en lugar de accidentes fortuitos. Su presencia en Thornfield House reflejaba la conciencia de alguien de que su investigación continua representaba una amenaza existencial para un asesino que había evadido con éxito la justicia mediante una cuidadosa manipulación de la evidencia médica y el testimonio de testigos a lo largo de varias décadas. La señora Fairfax admitió que su interés por la familia Thornfield surgió al descubrir que su propia abuela había trabajado como ama de llaves durante el periodo en que ocurrieron los asesinatos originales. Los documentos familiares contenían observaciones sobre las actividades domésticas que contradecían las explicaciones oficiales de las muertes. Su aspecto anciano y su actitud confusa ocultaban una inteligencia aguda, centrada en reivindicar el testimonio de su abuela, el cual había sido desestimado por autoridades más interesadas en evitar el escándalo que en buscar justicia. La invitación representaba un intento de silenciar al último testigo de crímenes históricos. La experiencia militar del capitán Weston incluía trabajos de inteligencia que le permitieron descubrir pruebas de delitos civiles ocultados mediante la cooperación entre funcionarios corruptos y perpetradores adinerados. Su investigación de Thornfield House estuvo motivada por su deber hacia las víctimas, cuyas muertes habían sido sistemáticamente encubiertas. Su experiencia en operaciones tácticas lo hacía particularmente peligroso para alguien cuya seguridad dependía del continuo encubrimiento de crímenes pasados. La invitación buscaba eliminar una amenaza cuyo entrenamiento militar lo capacitaba para revelar evidencia que otros podrían pasar por alto. La juventud de Timothy Blackwood ocultó vínculos familiares que lo vinculaban con múltiples víctimas a través de disputas de herencia que nunca se resolvieron adecuadamente. Su investigación genealógica había descubierto evidencia de que las muertes tenían motivos económicos, beneficiando a alguien que había eliminado sistemáticamente a rivales por propiedades valiosas. Sus habilidades técnicas representaban una amenaza adicional debido a su capacidad para analizar evidencia física con métodos modernos que podrían exponer crímenes cometidos antes de que dichas técnicas estuvieran disponibles para los investigadores originales. La invitación representaba un intento de evitar la divulgación de pruebas que destruirían la inocencia cuidadosamente defendida. El rol de Vivienne como coordinadora reflejaba su posición como exagente de inteligencia, cuya jubilación se vio interrumpida al descubrirse que un caso de su pasado profesional seguía sin resolverse. Su investigación había identificado Thornfield House como el centro de una actividad criminal que se extendió a lo largo de varias décadas. Su papel de anfitriona proporcionó cobertura a una operación diseñada para reunir evidencia y testimonios suficientes para el procesamiento, mientras protegía a los miembros del equipo cuyas investigaciones individuales los habían convertido en blancos de eliminación por parte de alguien cuya libertad dependía de su silencio. Las conexiones entre los miembros del equipo revelaron una coordinación entre los servicios de inteligencia que mantenían interés en crímenes históricos que involucraban a individuos cuyas posiciones actuales hacían que el procesamiento fuera políticamente delicado. La operación representó un intento de lograr justicia mediante métodos que evitaran complicaciones diplomáticas. La señorita Marple reconoció que su propia invitación se debía a su reputación de resolver crímenes que habían desconcertado a los investigadores oficiales. Su presencia pretendía proporcionar una verificación independiente de pruebas que de otro modo podrían ser descartadas como inventadas por agencias de inteligencia con venganzas personales. Sin embargo, su cuidadosa planificación se había visto comprometida por alguien cuya inteligencia excedía sus expectativas y cuya desesperación por mantener la libertad justificaba la eliminación de testigos mediante la acción directa en lugar de una manipulación sutil que previamente había protegido su identidad. El conocimiento que tenía el asesino de su investigación reflejaba su acceso a información que sugería
que la corrupción se extendía más allá de la actividad criminal individual y alcanzaba a la cooperación institucional que había protegido sus actividades a lo largo de múltiples décadas y ubicaciones geográficas. Al caer la noche, el equipo se dio cuenta de que su misión había evolucionado de la recolección de pruebas a una operación de supervivencia contra un adversario cuyos recursos y crueldad superaban sus estimaciones preliminares. La propia casa se había convertido en un campo de batalla donde décadas de crímenes ocultos finalmente serían expuestos o enterrados para siempre. La red de conexiones que los había unido ahora amenazaba con convertirse en una trampa que eliminaría las últimas amenazas a alguien cuya libertad había sido comprada a través del asesinato sistemático y la corrupción que alcanzaba niveles de la sociedad supuestamente dedicados a la justicia y la verdad. La tarde cayó sobre Thornfield House, con una oscuridad prematura que parecía drenar la luz de las habitaciones más rápido de lo que la puesta de sol natural podía explicar. La señorita Marple notó cómo las sombras se acumulaban en rincones donde no debían permanecer, mientras que los sonidos de los pasillos vacíos sugerían el movimiento de alguien que entendía la acústica del edificio lo suficiente como para permanecer invisible mientras escuchaba cada conversación. El equipo de investigación mantuvo su fachada de interacción social durante la cena, pero la tensión crepitaba bajo los intercambios de cortesía como la electricidad antes de una tormenta. Cada persona mostró respuestas de estrés que años de formación profesional no lograron suprimir por completo. El profesor Carster se ajustaba las gafas con mayor frecuencia. La precisión médica del doctor Ashford dio paso a ligeros temblores al manipular objetos delicados, y el porte militar del capitán Weston mostraba grietas que revelaban una ansiedad subyacente. Vivienne orquestó la conversación con destreza, ocultando la creciente conciencia de que su operación había sido descubierta por alguien cuyas capacidades de contravigilancia excedían su inteligencia preliminar. Su amable actitud de anfitriona ocultaba una constante evaluación de las rutas de escape y las posiciones defensivas dentro de habitaciones diseñadas para la comodidad, no para la ventaja táctica. La primera amenaza directa se manifestó a través de accidentes domésticos, aparentemente inocentes que comenzaron a ocurrir con una frecuencia sospechosa. Timothy descubrió que la barandilla de la escalera se había aflojado lo suficiente como para ceder con un peso normal, mientras que la señora Fairfax descubrió que el pestillo de la ventana de su dormitorio había sido saboteado para crear la impresión de que se abría accidentalmente durante fuertes vientos. La formación médica de la doctora Ashford le permitió identificar rastros de sustancias potencialmente letales en alimentos preparados con conocimiento de las preferencias dietéticas y el estado de salud de cada persona. Los intentos de envenenamiento fueron lo suficientemente sutiles como para imitar una enfermedad natural, pero al mismo tiempo provocar síntomas que resultarían fatales sin tratamiento inmediato. La señorita Marple observó estos incidentes en escalada con la comprensión que le otorgan décadas de experiencia en psicología criminal. El perpetrador presionaba mediante métodos diseñados para generar miedo, manteniendo una negación plausible, poniendo a prueba la determinación del equipo antes de intentar una eliminación más directa. El profesor Carstens recibió notas anónimas que hacían referencia a detalles de su investigación académica conocidos solo por alguien con acceso a sus documentos privados, mientras que el capitán Weston descubrió que sus comunicaciones por radio estaban siendo monitoreadas por equipos lo suficientemente sofisticados como para interceptar transmisiones militares encriptadas. La guerra psicológica se extendió a la manipulación del entorno de la casa, creando una inquietud constante sin evidenciar un sabotaje deliberado. La temperatura ambiente fluctuaba inexplicablemente, los sistemas eléctricos fallaban en momentos cruciales, y los sonidos emanaban de las paredes en patrones que sugerían que alguien se movía por pasadizos ocultos. La señora Fairfax encontró los papeles de su abuela reorganizados en su habitación, a pesar de que la puerta permanecía cerrada, mientras que el equipo técnico de Timothy mostraba indicios de manipulación que podrían haber provocado una electrocución durante una operación rutinaria. El mensaje era claro: su investigación había sido descubierta y sus vidas estaban en peligro si no abandonaban su misión. Vivienne convocó una reunión de emergencia del equipo en la sala de seguridad donde se podía discutir su verdadero propósito sin temor a la vigilancia electrónica. La reunión reveló el alcance total de las capacidades de su adversario y el peligro inmediato que corría cualquiera que poseyera evidencia de crímenes históricos. La escalada de acciones del asesino indicaba una desesperación
que hacía preferible la eliminación inmediata a la presión psicológica continua, sugiriendo que la exposición era inminente a menos que se pudiera silenciar permanentemente al equipo de investigación. Su formación profesional les proporcionaba capacidades defensivas, pero el aislamiento en Thornfield House limitaba las opciones de apoyo externo. El análisis del Dr. Ashford de los intentos de envenenamiento reveló un conocimiento de farmacología que excedía el estudio amateur, mientras que la sofisticación del equipo de vigilancia sugería recursos disponibles solo para alguien con conexiones institucionales o una riqueza sustancial derivada de actividades delictivas. La experiencia militar del capitán Weston identificó modificaciones defensivas en la casa que se habían implementado recientemente, incluidos sistemas de seguridad que podrían atrapar a los ocupantes dentro del edificio mientras impedían la comunicación exterior o el escape a través de rutas normales. El equipo se dio cuenta de que su operación había evolucionado hacia una situación de supervivencia contra un adversario cuya inteligencia y recursos habían sido subestimados sistemáticamente por una planificación preliminar que no tuvo en cuenta la corrupción que se extendía más allá de la actividad criminal individual hacia la protección institucional. El profesor Carstairs propuso acelerar la recolección de pruebas para lograr el procesamiento antes de su eliminación, mientras que Timothy sugirió utilizar sus habilidades técnicas para restablecer las comunicaciones externas que pudieran traer el rescate antes de que la desesperación del asesino obligara a una confrontación directa. La señorita Marple aportó la perspectiva obtenida a través de su experiencia con criminales, cuya inteligencia les permitió evadir la justicia durante largos periodos mediante una cuidadosa manipulación de las circunstancias y la eliminación sistemática de las amenazas a su libertad y posición social. Las revelaciones de la noche transformaron la reunión del fin de semana de una investigación encubierta a una carrera desesperada entre la exposición de crímenes históricos y la eliminación de testigos cuyo testimonio podría destruir décadas de ocultamiento exitoso y una posición social respetable. A medida que se acercaba la medianoche, el equipo se preparó para la confrontación con alguien cuya presión psicológica no había logrado el resultado deseado, dejando la violencia directa como la única opción restante para proteger la libertad que se había mantenido a través del asesinato sistemático durante múltiples décadas. La casa misma parecía anticipar el conflicto que se avecinaba, y cada sombra podía ocultar a alguien cuya desesperación por mantener su inocencia justificaba la eliminación de cualquiera que amenazara con exponer la verdad sobre crímenes que se habían ocultado con éxito en las elegantes habitaciones de Thornfield durante más de 30 años. El reloj de pie del salón principal dio la medianoche, mientras la señorita Marple implementaba una estrategia surgida tras décadas de observar cómo los asesinos se revelaban a través de reacciones a una presión psicológica cuidadosamente orquestada. Su enfoque requería transformar la posición defensiva del equipo de investigación en una operación ofensiva que obligara a su adversario oculto a tomar medidas decisivas. Su primer paso fue sugerirle a Vivien que celebraran una sesión espiritista en el salón, aparentemente para contactar con los espíritus de antiguos residentes de Thornfield, pero en realidad para crear un ambiente controlado donde se pudieran monitorear las reacciones de cada persona en busca de indicios de conocimiento culpable. La propuesta parecía lo suficientemente inofensiva como para evitar sospechas, a la vez que creaba circunstancias que pondrían a prueba los nervios de todos. El profesor Carstairs abrazó la idea con un entusiasmo académico que le brindó la excusa perfecta para ubicar equipos de grabación donde pudieran documentar conversaciones y respuestas conductuales. Su interés académico por el espiritualismo victoriano enmascaró la preparación técnica necesaria para obtener pruebas admisibles en procedimientos legales. La experiencia médica de la doctora Ashford le permitió monitorear las respuestas fisiológicas al estrés a través de una cuidadosa observación de la frecuencia del pulso, los patrones de respiración y la tensión muscular involuntaria que los criminales no podían controlar conscientemente cuando se enfrentaban a referencias a sus víctimas. El montaje de la sesión espiritista requirió reorganizar el mobiliario de forma que se crearan líneas de visión claras y se limitaran las rutas de escape, transformando así el elegante salón en una cámara de interrogatorio camuflada en un juego de salón. Las velas proporcionaban una iluminación ambiental, eliminando las sombras donde alguien pudiera ocultar armas o posiciones defensivas.
El papel de Timothy implicaba operar equipo técnico desde posiciones ocultas, mientras mantenía la comunicación inalámbrica con el apoyo externo que el capitán Weston había restablecido exitosamente a través de canales militares que operaban más allá de las capacidades de monitoreo civil. La señora Fairfax aportó el conocimiento detallado de su abuela sobre el personal doméstico y la dinámica familiar durante el periodo original del asesinato, brindando información que pondría a prueba a cualquiera que afirmara ignorancia de los eventos históricos y al mismo tiempo exponiendo un conocimiento íntimo que solo el asesino podía poseer. La señorita Marple se posicionó en un lugar donde podía observar a todos los participantes mientras parecía concentrarse en la comunicación espiritual. Sus agujas de tejer hacían clic en ritmos que proporcionaban señales sutiles a los miembros del equipo con respecto a las observaciones de comportamiento y los ajustes tácticos. La sesión comenzó con intentos convencionales de contactar espíritus, creando una atmósfera de posibilidad sobrenatural que pudiera divertir a los participantes inocentes o crear ansiedad extrema en alguien cuya culpa lo hacía temer ser expuesto a través de cualquier medio, natural o de otro mundo. La actuación de Vivien como medium demostró habilidades teatrales que mantuvieron interesados a los creyentes genuinos mientras proporcionaban un marco para introducir nombres y fechas específicos que pondrían a prueba el conocimiento de cada persona sobre crímenes de los que afirmaban no saber nada. La primera reacción significativa llegó cuando el profesor Carsters mencionó el nombre de un residente de Thornfield que había muerto en circunstancias sospechosas en 1923, lo que provocó una profunda inhalación por parte de alguien que inmediatamente intentó disfrazar su respuesta como sorpresa en lugar de reconocimiento. El doctor Ashford continuó con detalles médicos sobre la causa de la muerte que se habían ocultado en los registros públicos, buscando señales de que alguien poseía conocimiento disponible solo para el asesino o los cómplices que habían ayudado a ocultar evidencia de envenenamiento deliberado. El capitán Weston aportó información sobre procedimientos de investigación que habían sido mal dirigidos deliberadamente a través de la corrupción de funcionarios locales, creando la oportunidad para que alguien revelara conocimiento de detalles específicos que probaban su participación en la operación de encubrimiento. La señora Fairfax compartió las observaciones de su abuela sobre las tensiones domésticas y las actividades sospechosas durante el periodo en que ocurrieron los asesinatos, proporcionando detalles íntimos que desencadenarían respuestas defensivas en cualquiera que hubiera vivido esos eventos. El monitoreo técnico de Timothy reveló indicadores elevados de estrés en varios participantes, pero una persona mostró respuestas fisiológicas que indicaban terror en lugar de curiosidad o escepticismo acerca de los procedimientos sobrenaturales. El gran avance se produjo cuando la señorita Marple presentó información sobre la muerte de un niño, atribuida a un accidente, pero que mostraba evidencia de daño deliberado, diseñado para eliminar posibles testigos de delitos cometidos por adultos. La referencia provocó una reacción tan extrema que su ocultación se volvió imposible. La fachada cuidadosamente mantenida del asesino se quebró bajo la presión de escuchar su primer crimen descrito con una precisión que solo podía provenir del testimonio o la confesión de testigos, revelando que su carrera asesina había comenzado incluso antes de lo que el equipo de investigación había sospechado. La suave voz de la señorita Marple continuó describiendo detalles que demostraban un conocimiento íntimo de los métodos criminales y la selección de víctimas, creando una presión psicológica que obligó a su adversario oculto a elegir entre mantener la cobertura y tomar acción directa para silenciar las acusaciones que amenazaban décadas de ocultamiento exitoso. La sesión había logrado su propósito al transformar la especulación en certeza sobre la identidad del asesino, mientras creaba circunstancias que forzarían una confrontación final entre los buscadores de justicia y alguien cuya desesperación por mantener la libertad había llegado a un punto de quiebre, donde la violencia se volvía inevitable. Mientras las velas parpadeaban con corrientes de aire que parecían llevar susurros de víctimas muertas hacía mucho tiempo, la sala se preparaba para presenciar la resolución de crímenes que habían esperado más de 30 años para ser expuestos y recibir justicia, crímenes que la corrupción había impedido mediante la manipulación sistemática de las pruebas y los testimonios de los testigos. La atmósfera del salón se llenó de una tensión que nada tenía que ver con expectativas sobrenaturales, mientras la suave voz de la señorita Marple cortaba décadas de mentiras cuidadosamente urdidas como una cuchilla a través de la seda. Sus agujas de tejer continuaban su rítmico clic,
mientras ella desmantelaba metódicamente la fachada que había protegido a una asesina, cuya desesperación ahora se reflejaba en cada gesto tembloroso. La doctora Margaret Ashford permaneció inmóvil en su silla mientras las observaciones de la señorita Marple revelaban un conocimiento que solo podía provenir de su participación directa en los crímenes que ella fingía investigar. Su experiencia médica le había proporcionado una cobertura perfecta para asesinatos disfrazados de muertes naturales, mientras que sus credenciales forenses le permitían desviar la atención de las investigaciones oficiales. La revelación comenzó con la amable observación de la señorita Marple de que la supuesta investigación genealógica del Dr. Ashford se centraba exclusivamente en familias cuyos miembros habían fallecido en circunstancias que requerían pericia médica para ocultar adecuadamente las pruebas de asesinato. Si bien sus credenciales académicas eran genuinas, la aplicación de sus conocimientos tenía fines criminales más que curativos. El profesor Carstairs se quedó sin aliento cuando las conexiones se hicieron claras a través de la exposición sistemática de la señorita Marple de cómo el Dr. Ashford había utilizado su posición para obtener acceso a víctimas que confiaban en la autoridad médica, administrando venenos que imitaban condiciones cardíacas o envejecimiento natural mientras eliminaba a personas cuyo conocimiento amenazaba su respetabilidad cuidadosamente construida. El entrenamiento militar del capitán Weston le permitió reconocer las implicaciones tácticas de la ubicación de la doctora Ashford dentro del equipo de investigación, donde su conocimiento médico proporcionó ventajas cruciales para sabotear la recopilación de pruebas e identificar qué miembros del equipo representaban las mayores amenazas para su libertad continua. La experiencia de inteligencia de Vivienne ayudó a comprender cómo el Dr. Ashford había manipulado la operación desde adentro, usando su experiencia forense para desviar el análisis científico mientras se posicionaba para eliminar a los testigos antes de que su testimonio pudiera exponer 30 años de asesinato sistemático disfrazado de atención médica compasiva. El equipo técnico de Timothy confirmó las acusaciones de la señorita Marple a través de grabaciones que capturaron las respuestas fisiológicas de la doctora Ashford a detalles específicos sobre las víctimas cuyas muertes ella personalmente había causado. Su cuerpo delataba una culpa que su entrenamiento profesional no podía suprimir por completo. La señora Fairfax proporcionó la perspectiva histórica que conectó al Dr. Ashford con los asesinatos originales de Thornfield a través de registros familiares que mostraban que una joven estudiante de medicina, llamada Margaret Ashford, había sido empleada como asistente del médico de la casa durante el periodo en que ocurrieron las muertes sospechosas. La exposición de la señorita Marple reveló cómo la carrera médica del Dr. Ashford se había construido sobre el conocimiento adquirido mediante la eliminación de personas cuyos patrimonios financiaron su educación y avance profesional, creando un patrón de asesinatos con fines de lucro que continuó durante varias décadas. Las víctimas habían sido seleccionadas a través de una cuidadosa investigación de genealogías familiares y patrones de herencia, lo que permitió a la doctora Ashford identificar objetivos cuyas muertes la beneficiarían ya sea financieramente o mediante la eliminación de amenazas a su inocencia cuidadosamente mantenida con respecto a crímenes anteriores. Su método consistía en obtener acceso médico a través de consultas legítimas antes de administrar sustancias que causaban reacciones retardadas que imitaban enfermedades naturales, proporcionando coartadas y asegurando que las muertes ocurrieran después de su partida y que las sospechas no pudieran recaer sobre sus servicios profesionales. El equipo de investigación había atraído su atención a través de sus investigaciones separadas sobre crímenes históricos, lo que la obligó a infiltrarse en su operación para identificar amenazas mientras se posicionaba para eliminar testigos antes de que la evidencia combinada pudiera exponer su carrera criminal sistemática. La desesperación del Dr. Ashford se hizo evidente cuando la señorita Marple describió cómo cada miembro del equipo había descubierto piezas de evidencia que juntas formaban una imagen completa de su culpabilidad, dejando la eliminación como la única opción para mantener la libertad que había sido comprada a través de décadas de asesinatos. Sus conocimientos médicos habían proporcionado ventajas para crear accidentes y enfermedades que parecían naturales a un examen superficial, pero una investigación sostenida por expertos en múltiples campos había identificado patrones que demostraban una intención deliberada en lugar de una desgracia casual. La sesión espiritista había obligado a la doctora Ashford a un rincón psicológico donde mantener su inocencia requería reaccionar apropiadamente a la información sobre los crímenes que ella personalmente había cometido,
pero su conocimiento de culpa hacía que las respuestas normales fueran imposibles de mantener bajo una observación cuidadosa. La suave voz de la señorita Marple describió cómo el intento actual del Dr. Ashford de eliminar al equipo de investigación representaba una escalada desde un envenenamiento sutil a una violencia directa que revelaba una desesperación que excedía su previa planificación cuidadosa y la paciente ejecución de los crímenes. Cuando la revelación llegó a su clímax, la compostura profesional del Dr. Ashford finalmente se hizo añicos por completo, revelando al asesino calculador que había usado la autoridad médica para asesinar a pacientes vulnerables, mientras construía una carrera respetable sobre la base de robos y asesinatos sistemáticos durante más de 30 años. La luz de las velas del salón iluminó la verdad que había estado oculta tras los títulos médicos y la respetabilidad profesional, exponiendo a alguien cuyo conocimiento curativo había sido pervertido en un instrumento de muerte utilizado contra cualquiera que amenazara con exponer la fuente de su riqueza y posición social. El capitán Weston se movió para asegurar las salidas mientras el profesor Carstairs documentaba la confesión del Dr. Ashford, a través de un equipo que había sido colocado para capturar evidencia admisible en procedimientos legales que finalmente traerían justicia para las víctimas, cuyas muertes habían sido ocultadas a través de la corrupción y la manipulación profesional. La transformación de la doctora Ashford, de respetada profesional médica a asesina expuesta, se desarrolló con la rápida eficiencia que el entrenamiento militar del capitán Weston le había preparado para ejecutar. Sus décadas de cuidadoso ocultamiento se desmoronaron en instantes cuando las pruebas reunidas por el equipo de investigación crearon una red ineludible de pruebas que la vincularon con asesinatos que abarcaron varias décadas. Su intento de mantener su inocencia se disolvió cuando el profesor Carstairs produjo documentos de los archivos ocultos de Thornfield House que registraban su presencia durante muertes sospechosas en la década de 1920, mientras que las observaciones detalladas de la abuela de la señora Fairfax proporcionaron testimonio ocular que corroboró la naturaleza sistemática de sus crímenes. La experiencia técnica de Timothy no solo había capturado sus respuestas fisiológicas durante la sesión espiritista, sino que también había interceptado comunicaciones entre la doctora Ashford y cómplices desconocidos que la habían ayudado a monitorear las actividades del equipo de investigación mientras planificaban su eliminación. El equipo de radio descubierto en los niveles superiores de la casa reveló una coordinación con funcionarios corruptos, cuya cooperación había protegido su carrera al tiempo que proporcionaba acceso a víctimas vulnerables a través de referencias médicas y servicios de planificación patrimonial que identificaban objetivos rentables para su eliminación. La experiencia de inteligencia de Vivien le permitió decodificar mensajes que expusieron todo el alcance de la red criminal del Dr. Ashford, incluidas instituciones financieras que habían lavado ganancias provenientes de fraudes sucesorios y juntas médicas que habían ignorado patrones sospechosos en las tasas de mortalidad de sus pacientes. La exposición sistemática de la señorita Marple había revelado cómo la selección de víctimas del Dr. Ashford seguía una cuidadosa investigación de las genealogías familiares y las circunstancias financieras, seleccionando individuos cuyas muertes proporcionarían el máximo beneficio y minimizarían el riesgo de detección mediante el espaciamiento adecuado de los crímenes a través de límites geográficos y temporales. Sus conocimientos médicos habían posibilitado asesinatos mediante venenos de acción retardada que creaban síntomas que imitaban enfermedades naturales, proporcionando coartadas y asegurando al mismo tiempo que las muertes ocurrieran después de que ella hubiera partido y establecido su presencia en otro lugar mediante actividades profesionales documentadas. La investigación reveló que su invitación a unirse a la operación Thornfield House había sido el resultado de la conciencia de que investigaciones separadas, realizadas por miembros del equipo, estaban convergiendo en evidencia que amenazaba su inocencia cuidadosamente mantenida con respecto a crímenes históricos que habían financiado su educación médica y su avance profesional. La infiltración de la doctora Ashford en la investigación tenía como objetivo identificar amenazas específicas y al mismo tiempo posicionarse para eliminar testigos mediante métodos que parecerían accidentales, pero su desesperación la llevó a cometer errores tácticos que expusieron su culpabilidad a observadores entrenados para reconocer conductas criminales.
Su confesión se produjo en fragmentos extraídos a través de la confrontación con evidencia que hizo imposible la negación, revelando asesinatos motivados por la codicia en lugar de la necesidad médica, y la eliminación de testigos, cuyo testimonio podría exponer décadas de robo sistemático disfrazado de atención médica compasiva. Entre las víctimas, se incluían pacientes de edad avanzada, cuyas propiedades había heredado mediante testamentos fraudulentos, familiares cuyo conocimiento de sus primeros crímenes amenazaba su respetabilidad de investigadores, cuyas investigaciones sobre muertes históricas se habían acercado peligrosamente a la verdad sobre sus actividades criminales. El capitán Weston se coordinó con las autoridades externas a través de comunicaciones militares seguras que evitaron los canales civiles donde los cómplices del Dr. Ashford podrían haber proporcionado advertencias o interferencias en los procedimientos de arresto diseñados para evitar el escape o la destrucción de pruebas. La documentación reunida en Thornfield House proporcionó pruebas suficientes para el procesamiento en múltiples jurisdicciones, mientras que las confesiones grabadas durante la sesión espiritista ofrecieron testimonio que garantizaría la condena a pesar de la corrupción que anteriormente había protegido sus actividades criminales. El profesor Carstairs consiguió evidencia histórica que establecía patrones de asesinato que se remontaban al periodo de formación médica de la doctora Ashford, cuando su eliminación sistemática de pacientes ricos había proporcionado fondos para la educación que fuentes legítimas no habrían apoyado. El análisis técnico de los equipos de comunicaciones realizado por Timothy reveló coordinación con socios criminales cuyos propios arrestos seguirían a medida que las investigaciones se expandieran para abarcar todo el alcance de la corrupción que había protegido las actividades del Dr. Ashford mientras facilitaba el acceso a las víctimas vulnerables. La documentación familiar de la señora Fairfax proporcionó evidencia cronológica crucial que conectó al Dr. Ashford con muertes específicas que habían sido descartadas como naturales a pesar de las circunstancias que justificaban una investigación criminal, reivindicando el testimonio de su abuela, que había sido suprimido a través de la corrupción oficial. El arresto se llevó a cabo sin resistencia mientras los desesperados planes de la doctora Ashford se derrumbaban bajo el peso de la evidencia que décadas de cuidadosa planificación no pudieron superar una vez que los investigadores profesionales concentraron su experiencia combinada en exponer su carrera criminal sistemática. Vivian supervisó los arreglos de transporte seguro que evitarían los intentos de escape o eliminación por parte de cómplices, cuya propia libertad dependía de silenciar el testimonio que expondría la corrupción institucional, que se extendía más allá de la actividad criminal individual, hasta la protección sistemática del asesinato con fines de lucro. La nieve empezó a caer cuando el Dr. Ashford fue detenido, creando un velo blanco que pareció limpiar Thornfield House de los oscuros secretos que habían enconado sus paredes durante más de 30 años. La señorita Marple observó desde la ventana del salón cómo la justicia finalmente se cobraba la vida de alguien cuyos conocimientos médicos habían sido pervertidos en un instrumento de asesinato sistemático disfrazado de atención compasiva. La misión del equipo de investigación concluyó con éxito a pesar de las complicaciones que transformaron la recopilación de pruebas en una operación de supervivencia contra un adversario cuya inteligencia y recursos se habían subestimado sistemáticamente en la planificación preliminar. Su experiencia profesional finalmente prevaleció sobre la corrupción que había protegido las actividades delictivas durante décadas. El profesor Carstairs expresó su satisfacción por el hecho de que la verdad histórica finalmente había emergido de archivos que habían sido deliberadamente oscurecidos, mientras que su integridad académica permanecía intacta a pesar de haber participado en operaciones encubiertas que se extendieron más allá de la investigación académica hacia la búsqueda activa de la justicia penal. El arresto de la doctora Ashford desencadenaría investigaciones más amplias sobre las juntas médicas y los servicios de planificación patrimonial que le habían facilitado el acceso a las víctimas, ocultando al mismo tiempo patrones sospechosos en las tasas de mortalidad de los pacientes. Su red criminal se vio expuesta a una exposición que eliminaría las protecciones institucionales para depredadores similares. El capitán Weston se coordinó con las autoridades militares para garantizar que los protocolos de seguridad evitaran la interferencia en el procesamiento por parte de funcionarios corruptos cuya cooperación había permitido los crímenes de la doctora Ashford, al tiempo que protegían su respetable reputación profesional del escrutinio que habría expuesto sus actividades asesinas. La experiencia de inteligencia de Vivian
Le permitió anticipar las implicaciones políticas de exponer la corrupción, que se extendía más allá de la actividad criminal individual, hasta la protección sistemática del asesinato con fines de lucro, lo que requería un manejo cuidadoso para lograr justicia sin comprometer las operaciones en curso contra redes criminales relacionadas. La experiencia técnica de Timothy había proporcionado evidencia crucial que respaldaría los procesamientos en múltiples jurisdicciones, mientras que sus conexiones familiares con Thornfield House habían sido reivindicadas a través de la exposición de crímenes que habían eliminado sus derechos legítimos de herencia mediante manipulaciones legales fraudulentas. La señora Fairfax finalmente logró reivindicar el testimonio de su abuela que había sido suprimido a través de la corrupción oficial, demostrando que testigos ancianos habían observado actividades criminales que las autoridades se habían negado a investigar debido al estatus profesional y las conexiones políticas del Dr. Ashford. La propiedad de Thornfield House sería sometida a un examen forense que podría revelar víctimas adicionales, cuyos restos habían sido ocultos dentro de la estructura del edificio o en los terrenos circundantes, ampliando el alcance de los delitos que el Dr. Ashford enfrentaría durante los procedimientos legales. La señorita Marple reflexionó sobre cómo la naturaleza humana se revelaba a través de respuestas a presiones que despojaban las fachadas profesionales y la respetabilidad social, exponiendo las motivaciones que llevaban a las personas a eliminar obstáculos a través de la violencia, cuando su libertad o estatus enfrentaban amenazas genuinas. Su experiencia con la psicología criminal le había proporcionado conocimientos cruciales sobre cómo los patrones de conducta de la doctora Ashford revelaban culpa a pesar de una formación profesional que debería haberle permitido ocultar mejor las respuestas al estrés y las reacciones defensivas a las acusaciones. El caso demostró cómo la investigación colaborativa entre expertos de diferentes campos podía superar la corrupción y el encubrimiento que habían protegido la actividad criminal sistemática, probando que la verdad eventualmente emergía cuando profesionales dedicados aplicaban sus habilidades para exponer evidencia cuidadosamente oculta. La vida del pueblo volvería gradualmente a la normalidad a medida que la noticia del arresto de la doctora Ashford se difundiera por las comunidades donde sus víctimas habían sido recordadas como desafortunadas víctimas de enfermedades naturales, en lugar de víctimas de asesinato, cuyas muertes habían sido causadas deliberadamente para obtener ganancias económicas. El paisaje invernal que rodeaba Thornfield House parecía pacífico como un terreno cubierto de nieve, donde la evidencia de crímenes de décadas atrás había sido ocultada sistemáticamente mediante una cuidadosa manipulación de la evidencia física y el testimonio de testigos por parte de alguien cuya autoridad médica había proporcionado una cobertura perfecta para el asesinato. La señorita Marple recogió sus tejidos mientras comenzaban los preparativos para la partida de una casa que finalmente había revelado sus secretos a los investigadores, cuya paciencia y experiencia habían superado los obstáculos que habían protegido a una asesina, cuya respetabilidad había sido comprada a través de la eliminación sistemática de cualquiera que amenazara su inocencia cuidadosamente construida. Sus observaciones sobre la naturaleza humana habían sido confirmadas a través de la exposición de alguien cuya inteligencia y formación profesional habían sido aplicadas a fines criminales que revelaban una completa ausencia de conciencia respecto de la eliminación de personas vulnerables, cuyo único delito había sido poseer conocimientos o recursos que amenazaban su libertad. La exitosa resolución de crímenes históricos que habían esperado más de 30 años para obtener justicia demostró que la verdad poseía una resiliencia que finalmente superó incluso los intentos más sofisticados de ocultación mediante la corrupción y la manipulación profesional. Mientras su taxi partía a través de las puertas que pronto se cerrarían en el capítulo oscuro de Thornfield House, la señorita Marple contempló cómo los temas tradicionales de redención y renovación de la temporada navideña se habían cumplido a través de la exposición de crímenes que se habían ocultado detrás de la respetabilidad médica y el estatus social. La nieve que caía creaba una superficie blanca y limpia que simbolizaba un nuevo comienzo para una propiedad que había albergado demasiados secretos, mientras que la justicia para las víctimas muertas hacía mucho tiempo proporcionaba el cierre que a sus familias se les había negado a través de la corrupción que había protegido la reputación profesional y la posición social de su asesino. La reflexión final de la señorita Marple se centró en la esperanza de que el procesamiento del Dr. Ashford evitaría que futuras víctimas sufrieran destinos similares a manos de profesionales médicos, cuyo conocimiento debería curar en lugar de dañar,
y cuya autoridad debería proteger en lugar de explotar a los pacientes vulnerables que confiaron sus vidas en ellos.